¿Se escucha? Hola, doctor, ¿sí se escucha? Hola, doctor, buenas tardes. ¿Sí se escucha? Buenas tardes. Hola, Ya, doctor. ok. Hola. ¿Me avisan si hay algún problema de imagen o de audio para poder arreglarlo? Bueno, esta es la clase de métodos instrumentales diagnósticos que corresponde a la parte de nefrología. Hay varias de estas diapositivas que están en las clases del módulo de nefro, de manera que la idea es reforzar el rol que cumplen los exámenes complementarios en el enfrentamiento de los pacientes con alguna enfermedad renal. El temario es, vamos a hablar de lo que es evaluación de la función renal y su interpretación, de examen de orina, de química de orina. También me habían pedido que hablara de estado ácido-base, pero la verdad es que voy a repasar eso bien sutilmente, pero la verdad es que es bastante complejo y eso se podría tocar en una clase aparte. No da el tiempo para poder hablar todo lo relativo a ácido-base. Y finalmente quise añadir también algunos métodos de imagen que son de apoyo en el estudio de enfermedades renales. Respecto a la evaluación o estimación de la función renal, recordar que dentro de las funciones renales, la más importante, y es cuando nos referimos en nuestra práctica clínica a la función renal, estamos hablando a lo que se refiere con la homeostasis del medio interno. Y esta homeostasis tiene que ver con mantener el equilibrio hidrosalino, es decir, el estado del volumen extracelular y de la osmolaridad, regular la concentración de solutos, especialmente sodio, potasio, calcio, mantener el equilibrio ácido-base, ¿ya? Mantener un pH normal y a través de todo lo que es la regulación de bicarbonato. Y también participa manteniendo un medio interno eh, libre de cualquier tóxico y en ese sentido tiene una función excretora en la cual puede excretar, por ejemplo, fármacos y también esta función reguladora de mantener el equilibrio hidrosalino se logra excretando el exceso de agua y de otros solutos. Y en segundo lugar tenemos una función endocrina que participan otras estructuras renales, como lo que es todo lo que es el sistema tubular, que sintetiza EPO, ¿ya? Y también produciendo la segunda hidroxilación de la vitamina D, que es su forma activa. Pero principalmente cuando hablamos de función renal, nos estamos refiriendo a la homeostasis del medio interno. Y esta función renal se logra a través de dos procesos importantes. Uno es la filtración glomerular, que acá está ejemplificado en el punto 1, y donde se genera a través de gradiente hidrostático la generación de un ultrafiltrado de plasma que ingresa acá al espacio urinario o espacio de Bowman, y después ese ultrafiltrado recorre los distintos segmentos tubulares hasta que se elimina por la orina. Durante el paso de por los segmentos tubulares, este ultrafiltrado puede sufrir modificaciones de su contenido inicial, tanto reabsorbiendo parte de ese ultrafiltrado, es decir, que vuelva al plasma. Se llama reabsorción porque la absorción primaria se produce a nivel gastrointestinal. Démonos un segundito, por favor. Por lo tanto, en este proceso de reabsorción, este ultrafiltrado vuelve a formar parte del plasma y también después que el plasma abandona el glomérulo por la arteriola eferente, pasan a formarse estos capilares peritubulares, desde donde puede nuevamente volver contenido del plasma hacia o sumarse contenido del plasma a lo ya filtrado, a lo que está filtrado en el segmento tubular. Eso se llama secreción tubular, ¿ya? Por lo tanto, cuando hablamos de función renal nos estamos refiriendo a estos dos procesos, filtración glomerular y también función tubular. De eso depende lo que se elimina en la orina, ¿ya? Por lo tanto, la excreción de algún soluto a nivel renal va a ser la sumatoria de los procesos de filtración más secreción menos la reabsorción, es decir, lo que yo elimino es lo que se filtra
restándole lo que se reabsorbe y sumándole lo que se secreta además. Por lo tanto, en nuestra práctica clínica, cuando hablamos de la función renal, no estamos básicamente eliminando la función de filtración, ¿ya? La función tubular es una cosa ya un poco más específica que requiere varios análisis de química de orina, ¿ya? Y en la práctica, entonces, cuando hablamos de función renal, nos estamos refiriendo a la velocidad de filtración glomerular. Y esto se puede evaluar midiendo estos compuestos nitrogenados en sangre, que es la creatinina plasmática, el nitrógeno ureico o la urea, ¿ya? Que son equivalentes. En las próximas diapositivas está explicado un poco eso. Y la idea general que ya todos conocemos es que cuando se genera insuficiencia renal, estos son productos nitrogenados que son normalmente eliminados a nivel renal. Al haber fallo renal, disminuye su eliminación y por lo tanto van a aumentar la concentración de estos productos en sangre. Por lo tanto, va a aumentar la creatinina y va a aumentar el nitrógeno ureico. Este gráfico que evalúa la relación entre los productos nitrogenados, creatinina y velocidad de filtración glomerular. Y vemos esta relación inversa, la cual a medida que hay una menor filtración glomerular, hay una mayor concentración de creatinina en sangre. Y esta relación tiene esta forma, ¿ya? Que en realidad no es una relación lineal ni es proporcional, sino que lo que uno puede interpretar de esta gráfica es que considerando una filtración glomerular, por ejemplo, 120 miliminutos como normal, una disminución importante esta, por ejemplo, a la mitad, de 120 a 60 miliminutos, produce discretos aumentos de la creatinina, ¿ya? O sea, una pérdida de la mitad de la función renal se va a manifestar escasamente en la creatinina plasmática y por el contrario, descenso ya menos de 15 miliminutos de filtración glomerular va a elevar de forma exponencial los productos nitrogenados. Y esta velocidad de filtración glomerular son 120, 125 miliminutos, que equivalen más o menos a una depuración de 180 litros de plasma al día. Y esta velocidad de filtración se puede medir de dos formas. Una es mediante el clearance de una sustancia, que en nuestra práctica clínica lo hacemos con el clearance de creatinina en una recolección de orina de 24 horas. Y la otra forma es mediante el cálculo estimándolo por fórmulas. Son fórmulas que habitualmente están disponibles en aplicaciones de teléfono o en internet. Y básicamente uno ingresa los datos del producto nitrogenado y la edad del paciente. Poder medir o estimar la filtración glomerular es muy importante porque en esta se basa el diagnóstico de la enfermedad renal crónica y también su etapificación en las 5 etapas que conocemos. En la función renal, la filtración glomerular varía en relación a la edad, el sexo y el tamaño corporal, aunque estas dos últimas en realidad tienen poca repercusión, ¿ya? Normalmente uno lo que debería hacer, por ejemplo, es ajustarlo a la superficie corporal y esto está normado en expresar la BFG como en ml minuto por 1.73 metros cuadrados. Importante sí considerar que con la edad hay una pérdida fisiológica por un fenómeno de envejecimiento renal después de los 40 años, que es más o menos 1 ml minuto por año que se pierde. Entrando un poco para explicar lo que es el clearance de una sustancia, la verdad es que el clearance es un concepto que se refiere a el volumen de plasma que es limpiado, depurado o aclarado, que es el término en español, de una sustancia a pasar por un tejido en un tiempo determinado. Es decir, se establece en términos de ml minutos, es decir, eh, por cada minuto cuántos ml de plasma se limpian de un soluto al pasar por un órgano establecido. Entonces, para explicar un poco esto, tenemos acá donde están estos engranes, sería el órgano depurador, que puede ser hígado, en este caso riñón. Tenemos un flujo de sangre, un flujo arterial o de entrada, y un flujo de salida que sería el flujo venoso, ¿ya? Si consideramos
el flujo arterial, el flujo de entrada y de salida equivalentes, en este ejemplo 200 ml minutos. Por ejemplo, aquí, estos son los solutos que están acá, son 10 solutos, ¿ya? Que reflejan una concentración. Si al pasar por este órgano salen los mismos 10 solutos, quiere decir que no hubo depuración, es decir, lo que entró es lo mismo que salió, por lo tanto este órgano no fue capaz de eliminar esos solutos, y por lo tanto aquí el clearance va a ser cero, o sea, no hubo ningún proceso depurativo. Por el contrario, en el ejemplo 2, si al pasar por este órgano no hay ningún soluto, es decir, se depuró el 100%, ese 100% yo lo voy a multiplicar por el flujo de sangre, 200 miliminutos, porque esto es un flujo de depuración, o sea, cuántos ml se depuraron por tiempo. Y en este caso, como el flujo es constante en 200 y el 100% se depuró, el clearance de este soluto al pasar por este órgano es de 200 miliminutos. Y en el ejemplo 3 hubo una depuración parcial donde de los 10 moléculas o 10 solutos se depuraron, quedaron 7, se depuraron 3 y por lo tanto la depuración fue solamente un 30%, y ese 30% lo multiplico por 200 y me da 60 miliminutos, que sería el clearance de este soluto al pasar por este órgano en el ejemplo 3. Por lo tanto, el clearance tenemos que utilizar, existen dos formas de hacerlo, uno con marcadores endógenos, por ejemplo, solutos endógenos y exógenos. La idea de esto es que o sea, específicamente a nivel renal, eh, tiene tiene que darse la situación en que lo que se filtre sea lo mismo que se excrete, es decir, que no haya procesos a nivel tubular que modifiquen este filtrado, ¿ya? Y la fórmula para eso, nosotros tenemos que considerar concentraciones urinarias de soluto, concentraciones plasmáticas y el volumen en el cual están distribuidos. Y está la clásica fórmula de clearance, que es U por V partido por P. Eh, Cuando nosotros hablamos del clearance de creatinina, la creatinina es un marcador endógeno que sabemos que no cumple con el segundo punto, porque la creatinina, además de filtrarse, es secretada a nivel tubular. Por lo tanto, lo que me aparece en la orina es más de lo que se filtra porque se suma lo que se secretó. De manera que cuando yo estimo la velocidad de filtración glomerular con un clearance de creatinina, voy a sobreestimarla, es decir, voy a estar, el valor que me va a dar va a ser mayor que el real porque está considerando la eliminación de creatinina por secreción tubular. Y el primer concepto que hay que tener claro es que, por lo tanto, el clearance es distinto de la velocidad de filtración glomerular. Se ve parte de la práctica clínica que se nombran como equivalentes, pero en estricto rigor no lo son. Por lo tanto, la creatinina no es un marcador ideal, pero es lo que está disponible y es un marcador endógeno, de manera que no tenemos que administrar un marcador por vía exógena. Y en ese sentido, el clearance de inulina es el gold estándar para medir la velocidad de filtración glomerular. La inulina es un polisacárido que no es endógeno, por lo tanto, para nosotros medir velocidad de filtración glomerular con esto tenemos que administrarlo por vía endovenosa y después medirlo en la orina también. Es soluble en agua, mm, es impermeable a las membranas plasmáticas, de manera que no atraviesa las células tubulares, por lo tanto no sufre secreción ni reabsorción tubular. Por lo tanto, este es un compuesto que solamente se filtra y no sufre secreción, manejo tubular, y por lo tanto es un marcador idóneo, pero es muy engorroso todo es administrar un medicamento, o sea, un compuesto para medir función renal. Por eso lo hacemos con la creatinina. En cuanto a la creatinina, es un soluto de bajo peso molecular. Su valor normal en sangre va en el rango de 0,8 a 1,2 miligramos por decilitro. Este es un compuesto que viene del catabolismo muscular, ¿ya?
parte con la síntesis de creatina en el hepatocito, la creatina, perdón, después viaja al músculo, en el músculo sufre una transformación enzimática por la creatinquinasa a fosfocreatina, y esa fosfocreatina después se transforma en creatinina por una reacción enzimática, y esa creatinina finalmente es la que se libera al pool de sangre. Y esta después es eliminada a nivel renal. Por lo tanto, de esto se puede interpretar que la creatinina también puede aumentar su generación dependiendo de algunas circunstancias. Por ejemplo, puede aumentar por la ingesta de carne o suplementos nutricios que tienen creatina, ¿ya? Es donde en el fondo hay un mayor sustrato para la generación de creatinina. También está influenciado por la masa muscular. Si alguien tiene mayor masa muscular, va a generar mayor creatinina. También hay algunas eliminaciones extrarrenales de creatinina, ya donde, por ejemplo, en la eliminación digestiva, donde está un mecanismo adaptativo también en la enfermedad renal crónica, algunas bacterias del tubo digestivo también degradan creatinina. En los pacientes con enfermedad hepática van a generar menos creatina, que es el sustrato de la creatinina, y por lo tanto van a generar menos creatinina. Y además, estos pacientes con enfermedad hepática avanzada tienen menor masa muscular. La creatinina, por supuesto, que tiene limitaciones como un estimador de la velocidad de filtración glomerular, y su limitación habitual o más mencionada es que tiene secreción tubular. Se secreta en el túbulo proximal, por lo tanto va a sobreestimar la BFG, y esta secreción va a aumentar cuando hay mayor falla renal. Cuando hay disminuciones importantes de la velocidad de filtración glomerular, su secreción tubular, que no es más o menos de un 5 o 10%, puede aumentar hasta un 50%. Y también esta secreción tubular puede ser interferida por algunos fármacos, y entre esos el más mencionado es el trimidropin o cotrimoxazol. Por lo tanto, en este contexto yo puedo tener un aumento de la creatinina eh, sin que necesariamente eso signifique que el paciente tiene falla renal, ¿ya? Y eso puede ser por una interferencia de la secreción tubular de creatinina, lo cual me va a elevar la creatinina plasmática, pero esa elevación no es porque esté filtrando menos, sino porque está secretando menos. También podemos tener mayor creatinina, como mencioné recién, cuando hay mucho consumo de carne o suplementos proteicos. Este es un cuadro que menciona básicamente lo mismo que ya mencioné. En cuanto al cleanse de creatinina, este es, como les mencioné, se requiere una recolección de orina 24 horas y también una muestra de sangre para medir creatinina plasmática. Y en la orina lo que nosotros medimos es la creatininuria o creatinina en orina. Y con eso nosotros tenemos el famoso U por V partido por P, donde tenemos la concentración urinaria de creatinina, el volumen de orina, en este caso es la orina recolectada 24 horas, y la concentración plasmática. Para que nosotros estar seguros que la recolección de orina es adecuada, deberíamos fijarnos en la creatininuria, ¿ya? La cual debería ser de 20 a 25 miligramos por kilo al día en hombres y de 15 a 20 miligramos por kilo al día en mujeres, ¿ya? Eso más o menos refleja la tasa de producción diaria de creatinina, tanto para hombres como para mujeres. Si la creatininuria total es menos de eso, quiere decir que el paciente no recolectó completamente la orina y por lo tanto el examen podría arrojar no lo que realmente esté pasando. De ahí lo que se sugiere es que el paciente recolecte una nueva muestra. En cuanto a la urea es una forma de eliminar productos de desecho nitrogenados que vienen del metabolismo proteico. Las proteínas generan amonio en su catabolismo, pero el amonio es tóxico, por lo tanto entra en un ciclo que se llama ciclo de la urea, que finalmente convierte en este producto tóxico en un producto no tóxico, que es la urea, y este producto además es hidrosoluble, por lo tanto se elimina por la orina. La mayoría de
del nitrógeno eliminado por la orina está en forma de urea. Y la verdad es que la urea es equivalente al BUN, ¿ya? Y esto se explica porque la urea, que tiene un peso atómico de 60 Dalton o 60 gramos mol, contiene dos moléculas de nitrógeno en su estructura, y el nitrógeno pesa 14 gramos mol, de manera que al tener dos moléculas, este peso que es 28, quiere decir que en el fondo el casi la mitad del peso de urea es nitrógeno, ¿ya? Entonces uno puede medir esto como el compuesto de urea de la sangre o la cantidad de nitrógeno en sangre. De ahí viene que la urea es 2.1 veces el valor del BUN. Por lo tanto, siempre en los exámenes, en los informes, informan tanto la urea como el BUN. Habitualmente los dos vienen informados en miligramos por decilitro, aunque la urea también puede venir informado como gramos mol. Depende del centro, en algunos lados se utiliza más la urea en la práctica diaria o si no el BUN, ¿ya? Habitualmente se usa el BUN y su valor normal va entre 12 a 20 miligramos por decilitro. La urea en general no es un buen estimador de la velocidad de filtración glomerular porque, al igual que la creatinina, sufre manejo tubular, y este manejo tubular se da porque sufre reabsorción tubular en el túbulo proximal. Si bien el grado de reabsorción que sufre es más o menos similar a la secreción de creatinina, es un poco más lábil, por así decirlo, algunos cambios que tienen que ver con situaciones extrarrenales. Por ejemplo, tenemos situaciones donde se genera mayor nitrógeno ureico, también en altas dietas proteicas. Lo clásico es después de una hemorragia digestiva donde hay reabsorción de hemoglobina, que es proteína, genera clásicamente un mayor BUN, sin que signifique eso una falla renal, y también aumento del catabolismo proteico, por ejemplo, cuadro infeccioso o con uso de corticoides. También podemos tener situaciones en que se dé menos generación de nitrógeno ureico en pacientes con hepatopatía grave, ¿ya? O pacientes muy desnutridos. Lo de la hepatopatía es porque ahí participa el ciclo de la urea, en generar urea, y en pacientes muy desnutridos no tienen catabolismo proteico. Y en cuanto a la relación BUN-CREA, que es bastante mencionada en lo que es injuria renal, para poder orientar a la injuria renal aguda prerrenal, la relación normal entre nitrógeno creatinina es de 10:1 a 15:1. Y normalmente en falla renal sufren un aumento proporcional, ¿ya? Pero hay algunas situaciones, específicamente en la injuria renal aguda prerrenal, donde hay una desproporción en el aumento de estos productos, donde el nitrógeno ureico aumenta mucho más que la creatinina, y por lo tanto esta relación va a ser mayor a 15:1, y generalmente orienta a que es una causa prerrenal cuando es más de 20. Y esto se explica porque aumenta más el BUN que la creatinina, porque en una falla prerrenal lo que se genera es una menor perfusión renal y se echan a andar todos los mecanismos neuromorales que tienen la finalidad de reabsorber más sodio para mantener volumen circulante efectivo. Entonces se echa a andar todo lo que tiene que ver con la reabsorción de tubo proximal, aumenta bastante su función, y entre las otras cosas que se reabsorben está la urea. Y la otra explicación es que también ante una situación de hipovolemia o menor volumen circulante efectivo, se genera más ADH, y la ADH, además de reabsorber agua en túbulo colector, estimula el transporte de urea hacia la reabsorción, ¿ya? Esta relación, la verdad es que no es específica. Se pueden dar otras situaciones en que se genere un mayor boom relacionado en lo que mencioné recién, cuando hay sangrado digestivo, cuando hay mucho consumo proteico. También en cuadros sépticos, donde aumenta todo lo que es el catabolismo proteico. También pueden haber situaciones de injuria aguda prerrenal que tienen relación BUN-CREA bajo,
¿ya? Y eso puede darse porque el paciente tiene una patología parenquimatosa también como causa de disfuria renal, o que el paciente de base genere menos BUN por enfermedad hepática, por ejemplo. Por lo tanto, en resumen, la creatinina al realizar un cleanse de creatinina para estimar la BFG, estaba sobreestimar la BFG o la función renal. El nitrógeno ureico lo subestima por el fenómeno de reabsorción tubular. Y algunos dicen que hacer un promedio de clearance de urea y clearance de creatinina podría dar una aproximación más exacta porque su porcentaje de estimaciones, sobreestimaciones y subestimaciones es más o menos similar. Pero la verdad es que hacer eso, juntar orina 24 horas para medir BUN y creatinina y hacer un clearance es poco práctico. Y ahí vienen todas estas ecuaciones famosas para estimar la velocidad de filtración glomerular. Hay varias y la idea es mencionarlas para que tengan una idea un poco de qué se trata. Y esto partió con la de Cockcroft-Gould, que es del año 76. ¿Ya? Esta es fue un estudio en realidad que se diseñó no para estimar la velocidad de filtración glomerular, sino que para estimar el clearance de creatinina. ¿Ya? Es decir, para estimar un estimador de la función renal. Y la verdad es que este fue un estudio pequeño con 190 pacientes, todos hombres, y fue utilizado durante harto tiempo hasta que aparecieron las nuevas fórmulas, ¿ya? Tiene varias limitaciones, y entre esas limitaciones es que, bueno, es una fórmula que incluye el peso del paciente, el peso como representante de la masa muscular. Sin embargo, eso puede llevar a error en pacientes que tengan un mayor peso o que su peso no sea solamente por masa magra, sino que sea por grasa o por edema, ¿ya? Por lo tanto, ahí nos puede sobreestimar el clearance en un paciente que realmente su masa muscular es mucho menor. Pierde precisión con velocidad de filtración más de 60 miliminutos y también se ajustan mujeres, se multiplica por 0,85 y esto fue porque si bien no incluyeron mujeres en su estudio, se asumió que las mujeres tenían un 15% menos de masa muscular. Por lo tanto, la verdad es que bastante discutible su representatividad, pero es lo que existió por muchos años y era lo que había. Hasta que después apareció en el año 99 el MDRD, que es un estudio ya más grande, de 1.600 pacientes que tenían enfermedad renal crónica. Existen varias ecuaciones que el MDRD4, el MDRD abreviado, y tiene que ver en realidad con cuántas variables incluyen en la fórmula. ¿Ya? Lo más utilizado es el MDRD4. La verdad es que este sí estimaba la velocidad de filtración glomerular que se medía con un compuesto similar a la inulina, que es el iotalamato, ¿ya? Que también, al igual que la inulina, no sufre manejo tubular, por lo tanto también es casi un gol estándar para la FG. Se validó en otros grupos que no eran enfermos renales crónicos y pierde un poco de precisión con velocidades más de 60.000 en minuto. Y después apareció el año 2009 el CKD-EPI, que es un grupo ya mucho más grande de pacientes, 8.000 pacientes. También estimaban velocidad de filtración medida por clines de iotalamato. Eh, tiene, es muy similar a MDRD, bajo 60 y mejora su precisión con velocidades más de 60 minutos. El problema de CKD-EPI es que en su diseño está realizado con un método trazable de emisión de creatinina plasmática, que para no entrar, digamos, en mayor dificultad, se hizo con una técnica que no está eh, disponible en todos los laboratorios, que es un método que se llama IDMS, ¿ya? Que es un método de espectrometría por dilución isotópica. Por lo tanto, en estricto rigor, si nosotros tenemos creatinina, la mayoría en Chile está medida por el Jaffe enzimático, es la técnica para medir la creatinina. No deberíamos utilizar CKD-EPI, pero en realidad son diferencias muy sutiles.
¿cuáles son las limitaciones de estimar la velocidad de filtración glomerular por fórmula versus por un clearance? Por ejemplo, en el daño hepático crónico, tienen poca masa muscular, tienen una disminución de la producción hepática, muchas veces es difícil de estimar el peso cuando uno usa Cockcroft. Por lo tanto, en este contexto era mucho mejor medirla o estimarla con un clearance de creatinina de 24 horas. Y por ejemplo, en un paciente de estas características, una creatinina relativamente normal o muy levemente elevada puede reflejar una falla renal importante. Acá hay ejemplos de esto. En el primer ejemplo tenemos un hombre joven que pesa 90 kilos con una creatinina 1.3, y en este paciente el clearance de creatinina nos va a dar una función renal normal de 112 ml minuto, y la misma creatinina, en el ejemplo 2, una abuelita de 85 años que pesa 50 kilos, donde hay menor masa muscular, hay pérdida de la función renal por la edad. La misma creatinina de 1.3 nos va a reflejar un clearance de creatinina de 40 ml minutos, por ejemplo. Y por lo tanto, ¿en qué nosotros deberíamos, en estricto rigor, utilizar el clearance de 24 horas versus las fórmulas? Que obviamente las fórmulas tienen la cosa práctica de que incluso los informes te le dan al tiro la FG habitualmente por MDRD, y se evitan todo esto de la recolección de orina. En algunos casos en que básicamente por patología muscular, es mejor precisarlo por un clearance. En pacientes con edad extrema, pacientes con enfermedades hepáticas, obesos mórbidos, desnutriciones severas también, patología degenerativa muscular, paraplegia o tetraplegia, amputación de extremidades, y en el fondo generan menos creatinina o tienen menos masa muscular, y pacientes que son vegetarianos estrictos. Limitaciones de la BFG, la verdad es que uno siempre debería hablar de BFG o mencionarla en pacientes estables, ¿ya? La verdad es que en pacientes hospitalizados que habitualmente sufren cambios bruscos de la creatinina o eventos de injuria renal aguda, uno debería no hablar de la que velocidad de filtración glomerular tiene, ¿ya? Esto se hace en pacientes estables, ambulatorios habitualmente, y sirve para etapificar a los pacientes con enfermedad renal crónica. Cuando nosotros hablamos de injuria renal aguda, por una cosa de consenso, lo que se utiliza es los cambios de creatinina plasmática, no de la velocidad de filtración glomerular. Todo lo que tiene que ver con la clasificación de AKI se basa en cuántas veces aumenta la crea sobre el basal, ¿ya? Eso hay que tenerlo claro. En cuanto al examen de orina, es un examen de rutina, es barato. Las alteraciones estas pueden reflejar lo que esté pasando en el parénquima renal, útil en el estudio de injuria renal aguda, principalmente. Y es importante también saber algunas cosas generales de su recolección para evitar la contaminación también. Importante saber que el examen de orina no evalúa función renal, pero sí algunas de sus alteraciones orientan a daño estructural del parénquima renal. Y estas alteraciones que orientan a daño son la proteinuria, hematuria, cilindros patológicos también y leucocituria. Y de hecho, esto también está dentro de los pilares del diagnóstico de la enfermedad renal crónica. El examen de orina tiene dos fases importantes. Una es el psicoquímico, que se ve acá en el primer ejemplo, que se hace con unas tiras reactivas o dipstick, en el cual da valores aproximados de la concentración de varias cosas, pH, proteína, glucosa, entre otros, y se hace básicamente sumergiendo la tira de orina en la orina, y comparando con un patrón de referencia, y según color, por ejemplo, lo normal es que la proteína eh, tenga color blanco, y si me sale amarillo, quiere decir que está positivo en un rango de aproximado de tal valor, ¿ya? Es un método semi-cuantitativo para evaluar presencia o ausencia de alguno de estos compuestos. Y en segundo lugar tenemos el
sedimento urinario o examen microscópico, en el cual se centrifuga la orina y se analiza en microscopio, y ahí podemos ver todo lo que es elementos celulares, cristales y cilindros. Algunas consideraciones que hay que tener para un examen de orina completo. Esto es el examen de orina completo, por si acaso, el físico-químico del sedimento. Habitualmente en urgencia se hace solamente sedimento, por ejemplo. Y las cosas que uno tiene que considerar es que el paciente evite hacer ejercicio las horas previas, evitar hacer una medición de examen de orina durante la menstruación porque se puede contaminar la muestra y marcar hematuria, siendo que la sangre viene de otra parte. Lo mismo en pacientes que estén con leucorrea. El tema del aseo es importante y se hace con el segundo chorro, ¿ya? Para evitar la contaminación. Sería el primer chorro y el segundo el que se va hacia la muestra. Hay algunas alteraciones del color que son importantes saber y digamos, conocer. Se pueden generar cambios de color de la orina por drogas o algunas enfermedades. La orina de aspecto turbio se asocia frecuentemente a leucocituria bacteriuria y por lo tanto a infección urinaria. Acá tenemos algunas causas de cambios de coloración de la orina, principalmente de condiciones patológicas, la ictericia, que en el fondo va a formar coluria, de orina de aspecto amarillo a café, y otros varios fármacos y comidas que pueden generar cambios de color de la orina. De esto básicamente mencionar la hematuria, de color rojo o incluso café, y la hiperbilirrubinemia o ictericia. El olor, la verdad es que los cuadros infecciosos son la causa más frecuente de un olor, de un mal olor, un olor fuerte. Pero hay otras condiciones también, por ejemplo, la acetona, la acetonuria puede generar un olor dulce, se describe. En cuanto al pH, el pH de la orina normal va de 4.5 a 6.5. Algunas orinas alcalinas con pH más de 7 puede sugerir infecciones urinarias por microorganismos de dolores de urea como Proteus mirabilis. Habitualmente tenemos orina ácida en contexto de acidosis metabólica. Y si tenemos una acidosis metabólica con un pH que está más bien hacia el alcalino, nosotros podemos pensar que el paciente puede tener una forma de acidosis tubular renal, donde la acidosis tubular renal se refiere a que el paciente es incapaz de acidificar la orina, ¿ya? Y eso es lo que genera la acidosis metabólica. En cuanto a los leucocitos terasa y nitritos, que son parte de la tía reactiva también, la terasa es una enzima que se libera de los granulocitos lisados, por lo tanto, habitualmente se da en el contexto de cuadros infecciosos, pero hay algunas condiciones, por ejemplo, periodos prolongados de almacenamiento de la muestra de orina pueden dar positivo, que sería un falso positivo, por lisis espontánea de los glóbulos blancos. Y también altos niveles de algún otros compuestos también pueden inhibir la reacción, dando falsos negativos. Los nitritos, la verdad es que indican la presencia de microorganismos reductores de nitratos. ¿Ya? También ojo con las muestras que estén muchas horas porque también pueden dar alteraciones con esto. Pero esto siempre hay que sumar el contexto. Si un paciente tiene una orina turbia, tiene leucocitos terasa positivos, tiene nitritos positivos, tiene leucocituria, o sea, no, probable es que tenga una infección urinaria. ¿Cuánto es la glucosa? La glucosuria, o sea, normalmente no hay glucosa en la orina, pero puede aparecer glucosuria cuando hay hiperglicemia que en el pero se satura todo lo que es el transporte tubular cuando la glucosa, la glicemia, supera los 180 mg por decilitro. ¿Ya? Y también podemos tener una glucosa plasmática normal, pero una falla de su reabsorción por una falla del túbulo proximal, por ejemplo, de una enfermedad, una condición que se llama síndrome de Fanconi, que es un defecto generalizado del túbulo proximal, donde una de las manifestaciones que aparece es la glucosuria, entre otras. La hemoglobina, también hay un tira reactiva de hemoglobina,
que va a dar positivo cuando el paciente tiene sangre hematuria, pero también puede dar positivo con mioglobina. Por lo tanto, siempre hay que fijarse en el seguimiento. O sea, lo que es hematuria, el examen de orina te lo va a dar en dos fases: lo que es tira reactiva, sangre positivo, y también que en el sedimento aparezcan glóbulos rojos. Si tienes sangre positivo y el sedimento que no tiene hematías, quiere decir que lo más probable es que sea un falso positivo, y entre eso hay que considerar que el paciente tenga mioglobinuria. ¿Cuánto a la proteinuria? Esto es importante. La proteinuria es importante en lo que es el diagnóstico, seguimiento de la enfermedad renal crónica. La tira reactiva, la verdad es que, como les mencioné, es un método semi-cuantitativo que, según el laboratorio o el kit de orina, te lo puede dar en trazas, es decir, una cruz, dos cruces, tres cruces, cuatro cruces, indicando la magnitud de la proteinuria, o sea, que esté negativa, trazas que hay poco, o si no, en cruces, ¿ya? O algunos otros también te pueden dar, en vez de las cruces, te dan un rango de referencia en el cual pudiese estar esa proteinuria. Por ejemplo, de 15 a 30 mg por decilitro, de 30 a 100 y así. La verdad es que no es un método que es aproximado a la concentración. Por lo tanto, nosotros, si tenemos una tira reactiva para proteinuria positiva, siempre deberíamos cuantificar cuánta proteinuria pierde, porque eso tiene significancia. No es lo mismo que un paciente tenga una proteinuria de 500 miligramos o que tenga 5 gramos, ¿ya? Las causas son totalmente distintas. Y ahí tenemos dos formas de hacerlo. Nuevamente, la recolección de 24 horas para una proteinuria de 24 horas, o la relación proteinuria-creatininuria, o índice proteinuria-creatininuria, que básicamente se hace con orina aislada y necesitas una concentración aislada de proteinuria y de creatininuria. Eso se hace un cociente, y eso se correlaciona muy bien con la de 24 horas y evita todo lo engorroso de juntar orina todo un día. Hay unas condiciones que pueden dar una proteinuria sin que eso signifique una enfermedad renal. Cuando el paciente está mucho de pie, puede dar proteinuria. Condiciones de infección urinaria, ejercicio intenso, falla cardíaca, cuadros febriles también. La tira reactiva de proteinuria tiene limitaciones, y entre esos que son muy sensibles a la albúmina, pero no pesquisan bien presencias de otras proteínas no albúminas, ¿ya? Falso positivo, por ejemplo, cuando hay sangre, orina alcalina, el paciente recibió contraste recientemente. O falsos negativos, cuando hay orinas ácidas, o cuando, como les mencioné, importante esto, cuando hay una proteinuria, pero no es a expensas de albúmina, sino de otra globulina. La importancia de esto es porque, como ya saben, es un signo importante de nefropatía, contribuye al diagnóstico de la enfermedad renal crónica, al pronóstico. Paciente que tiene más proteinúrico tiene un mayor riesgo de progresar la enfermedad renal, llegar a diálisis, que uno que tiene menos. Es un marcador precoz de glomerulopatías, y también es un predictor independiente de mortalidad, de enfermedad cardiovascular y de progresión de la enfermedad renal. La albúmina es una de las principales proteínas plasmáticas, o sea, es la principal proteína plasmática y una de las principales proteínas también que aparecen en la orina. Son compuestos de alto peso molecular que tienen una carga aniónica, y por lo tanto esto impide tanto su peso como la carga aniónica que sean filtradas, ¿ya? Se restringe su paso por la barrera de filtración glomerular, que impide el paso de moléculas grandes y de cargas negativas. A pesar de eso, hay una pequeña parte de albúmina que se filtra, pero la mayoría de esta es reabsorbida en el túbulo proximal. Existen también proteínas de bajo peso molecular que se filtran fácilmente y pasan al espacio urinario, y la mayoría, al igual que la albúmina, estas proteínas son reabsorbidas en el túbulo proximal. De manera que generalmente la orina es sin proteinuria, o es el concepto que todos tenemos. Pero la verdad es que hay una pequeña proteinuria que es normal.
¿ya? O sea, es normal que también tengamos proteína de orina, y principalmente esta proteinuria normal está formada por albúmina en una muy pequeña cantidad, y otras proteínas no albúminas, como proteína Tams-Horsfall y inmunoglobulinas. ¿Ya? La proteína Tams-Horsfall es una glicoproteína de alto peso molecular que se genera en el asa ascendente gruesa de Henle, eh, y que tiene un rol, se escribe inmunomodulador a nivel local. Y también tenemos, al igual que otras mucosas, el urotelio, tiene IgA secretora, que son secretados por el urotelio y también pueden aparecer en pequeñas cantidades en la orina. De manera que la proteína normal, eh, es menos de 150 miligramos al día, ¿ya? Y normalmente es mucho menos. La excreción normal son de 40 a 80 miligramos al día, donde en proporciones de 30 miligramos albúmina, 30 miligramos proteína de Tams-Horsfall y 20 miligramos de inmunoglobulina A principalmente. Eh, de manera que acá lo que hay que saber es que la proteinuria se define como patológica cuando es mayor de 150 miligramos o sea, al día, más de 150 miligramos en 24 horas. Acá es lo mismo, la albúmina urinaria normalmente es menos de 30 miligramos al día y la proteinuria total menos 140 o menos 150 miligramos al día. Solo para mencionar, esto ya es parte de otra clase, que podemos tener distintas causas de proteinuria. ¿Ya? Lo habitual cuando tenemos un paciente proteinúrico es pensar que tiene una proteinuria de origen renal, de origen glomerular, principalmente, y esta se debe a una alteración de la barrera de filtración glomerular. Y habitualmente la magnitud de esta proteinuria son más de 1 gramo, y orienta bastante cuando es más de lo que se conoce como proteinuria nefrótica, más de 3,5 gramos al día. ¿Ya? Cuando es muy alta, sí o sí el problema está en la barrera, es decir, se está permitiendo el paso masivo de proteína al espacio urinario. Tenemos otras causas, la proteinuria tubular, en el cual hay una falla del tubo proximal, por ejemplo, normalmente volvemos al síndrome de Fanconi, donde la poca albúmina que se filtra no es reabsorbida y aparece en la orina. Tenemos otras causas, la proteinuria, esta es una clasificación más o menos sindromática, si uno la quiere ver, ¿ya? Para tratar de orientar las causas. La otra es la proteinuria prerrenal o overflow, en la cual hay una masiva oferta de proteína al glomérulo, por lo tanto, o sea, al túbulo proximal, y por lo tanto excede la capacidad de reabsorción del túbulo proximal, lo mismo que pasa con la glucosuria en el paciente hiperglicémico. ¿Y en qué contexto nosotros podemos tener una cantidad masiva de proteína en gamopatías monoclonales? Por ejemplo, un mieloma con muchas cadenas livianas, o pacientes con rhabdomiolisis masiva, donde hay mucha oferta de mioglobina por la destrucción muscular. Y la otra es la que se llama postrenal, en el fondo, que es la que aparece más allá del riñón, distal al riñón, por la típica esta en la que aparece en las ITU, cuando tenemos un paciente con infección urinaria y aparece una cruz de proteinuria. Es por eso, ¿ya? Es por la reacción inflamatoria a nivel del urotelio, y que se manifiesta con aumento de la IgA secretora. Esto es lo mismo como dentro de las causas. Y ahora, en cuanto al sedimento de orina, como les mencioné, un análisis microscópico de una muestra centrifugada de orina. Importante todo lo que es el tema del que esto se analice también dentro, idealmente, menos de 2 horas de que se generó la muestra. Evitar la refrigeración y los tiempos muy prolongados, porque precipita, produce lisis celulares y falsos positivos de algunos hallazgos. Y este centrifugado se analiza con microscopio, primero de baja intensidad y después viene lo que se conoce como campo de mayor aumento, ya que finalmente es con un mayor aumento de microscopio para analizar las células. El sedimento urinario normal es son leucocitos menos de 5 por campo mayor de aumento, eso se refiere al campo. Glóbulos rojos menos de 5 también,
células epiteliales menos de 5, cilindros, pueden haber cilindros hialinos, que tienen que ser menos de 3 por campo, y bacterias lo normal es que sean ausentes, pero también pueden ser escasas por colonización o poca higiene al momento de tomar la muestra. Esto también debería conocerse ya las formas de diferenciar la hematuria glomerular de la urológica. La hematuria tiene dos grandes causas, una que viene de a nivel renal o que venga de la vía urinaria. Y hay algunas características clínicas que orientan, por ejemplo, la hematuria urológica, sangre fresca, con coágulos, dolorosa, ¿ya? A diferencia de la hematuria glomerular, que habitualmente es microscópica, es más café oscura, indolora, no hay coágulos, y el sedimento toma importancia en definir si hay o no dismorfia de los glóbulos rojos. Cuando son dismórficos, especialmente la forma de acantocitos, eso orienta o es patognomónico que la hematuria es glomerular, ¿ya? Que sufre deformación al pasar por el glomérulo. Acá tenemos un cilindro hemático, vemos puras glóbulos rojos formando un cilindro. Eso también es categórico de que la hematuria es glomerular. Y acá tenemos los acantocitos, que son estas deformaciones de la membrana, habitualmente en forma de oreja. Bueno, y las hematuриas habitualmente de origen glomerular orientan bastante a glomerulopatía, de varias que hay, ¿ya? Eso es el mensaje. Una hematuria glomerular, junto con otras cosas, debería hacer pensar en una enfermedad glomerular. La leucocituria, los neutrófilos son más frecuentemente encontrados en la orina. Habitualmente están en contexto de infección o contaminación de la muestra. Hay los eosinófilos que eso requiere una atención especial. No, en microscopio normalmente nosotros podemos ver que es un glóbulo rojo nada más, ¿ya? Pero uno lo puede buscar dirigidamente cuando estamos pensando en una nefritis intersticial, eso ya un poco más específico, que son causas de injuria renal aguda habitualmente por fármacos. No olviden la piuria séptica, que en el fondo es presencia de leucocituria o piuria con urocultivos negativos. Les dije que habitualmente la causa de la infección urinaria podemos tener alguna situación en que no sea infeccioso, pero tengamos presencia de leucocituria persistente. Entre esas, no olvidar cuadros ginecológicos, cuadros infecciosos de tipo prostatitis, uretritis, cuadros de litiasis de la vía urinaria, neoplasia de la vía urinaria y TBC renal o genitourinaria, dentro de lo más frecuente. En cuanto a la cilindruria, la verdad es que podemos encontrar varios cilindros que tienen su matriz, por así decirlo, en esta mucoproteína de Tamm-Horford, que es una proteína en la cual se van depositando elementos celulares y que forman finalmente los cilindros a medida que estos pasan por los túbulos. Y tenemos, por ejemplo, cilindros hialinos, que solamente es la proteína de Tamm-Horsfall, no constituyen enfermedad renal, son frecuentes de ver y pueden formar parte de un sedimento urinario normal. Podemos tener cilindros granulosos y serios que esto ya orientan a una nefropatía, principalmente falla renal, ¿ya? Cuando son más gruesos orientan ya a una enfermedad renal crónica porque se van engrosando por la atrofia tubular, que en el fondo tienen un lumen más grande. El cilindro epitelial son inclusiones de células epiteliales en la proteína Tamm-Horford y habitualmente se pueden ver en la necrosis tubular aguda, ¿ya? Ojo que la necrosis tubular aguda, el sedimento urinario es lo más frecuente es que sea normal, ¿ya? Pero si aparecen células epiteliales o cilindros granulosos, eso también orienta a necrosis tubular aguda bastante. En segundo lugar, los granulosos son
son cilindros epiteliales que van cambiando su aspecto, por así decirlo, ¿ya? Cuando son más gruesos, habitualmente un daño renal que lleva más tiempo. Los cilindros serios ya son como cilindros granulosos más avanzados que habitualmente están en el contexto de enfermedad renal crónica. Los cilindros hemáticos son de glóbulos rojos y esto es patognomónico de hematuria de origen glomerular. Su ausencia no la descarta, por supuesto. Y los cilindros leucocitarios habitualmente se ven en contexto inflamatorio, por ejemplo, pielonefritis aguda. Un resumen de lo mismo. Acá tenemos un cilindro granular fino, uno serio, que es como un cilindro más maduro, por así decirlo. El de glóbulos rojos, que ya mostré una imagen recién, que son hematíes depositados y eh, eh, aglomerados formando un cilindro. Los epiteliales, que son elementos de células tubulares. Y acá un resumen de cómo nos puede ayudar el sedimento urinario en el estudio de una injuria renal aguda. Ya puede estar normal el sedimento y eso puede ser cualquier causa de injuria renal, pero cuando está anormal, de acá básicamente destacar cuando hay hematuria, pensar en una glomerulonefritis o alguna glomerulopatía. Cuando hay leucocituria, pensar en una nefritis intersticial aguda, y de ahí lo que se podría hacer es buscar dirigidamente eosinofiluria con la tensión de Hansel, que es una tensión especial, eh, y cilindros granulares y epiteliales en necrosis tubular aguda. Acá este otro cuadro, en el fondo, con algunas condiciones renales y con el hallazgo urinario que le da el sello, por así decirlo. Donde tenemos que en el síndrome nefrótico, la lipiduria, no leo que esos ya cristales, era meterse en otro cuento, pero la lipiduria, que habitualmente se ve en el sedimento como un cristal en forma de cruz de Malta, eso orienta bastante al síndrome nefrótico. O sea, el síndrome nefrótico tiene otras cosas, pero en el sedimento urinario lo que nosotros podemos encontrar como marca o como hallazgo del síndrome nefrótico es la lipiduria. En el síndrome nefrítico, principalmente hematuria. En la necrosis tubular aguda, cilindruria, principalmente epitelial o cilindros granulosos. En las infecciones urinarias, leucocituria, bacteriuria, y eso principalmente. Cuanto a la química de orina, que en el fondo es distinto al examen de orina, porque acá medimos productos que actualmente vemos en el perfil bioquímico en sangre, pero en la orina, por ejemplo, electrolitos, creatinina urinaria. Estas de gran aporte, pero habitualmente son subutilizadas, porque la verdad es que nadie sabe interpretarlos muy bien, porque a diferencia de los analitos en sangre, no hay un rango de normalidad muy definido, y esto tiene que ver que su concentración va a depender mucho del manejo renal del agua. Es decir, un compuesto puede estar muy bajo porque la orina pues está poliúrico y tiene mucho volumen de orina, y el soluto disminuye su concentración, se diluye, o al mismo tiempo puede haber una orina muy concentrada la concentración va a aumentar. Entonces, nadie tiene muy claro muy bien el rango, pero hay algunas cosas que pueden ayudar. Importante el sodio urinario. El sodio urinario es un marcador del estado del volumen extracelular, ¿ya? Como sabemos, el sodio corporal total es el determinante del volumen extracelular. Si yo tengo un sodio corporal total alto, eso va a generar hipervolemia, y si tengo una pérdida de sodio, va a generar hipovolemia. Y por lo tanto, los cambios del sodio urinario me van a reflejar mecanismos adaptativos a nivel renal para poder manejar el BEC. En condiciones normales, la pérdida urinaria de sodio va a equivaler a la ingesta de sodio, ¿ya? Para mantener el equilibrio. O sea, no, si me como 1 kilo de sal, la idea es perder ese kilo de sal para no aumentar mi BEC, ¿ya? Pero para eso se requiere una función renal normal. Y este rango de
sodio urinario normal en un día es bastante amplia, va a depender harto de la ingesta, pero va al rango de los 40 a 220 miliquilentes por día. Y por lo tanto esta capacidad de igualar la ingesta con la excreción permite mantener el equilibrio. Cuando hay una hipovolemia, una disminución del volumen circulante efectivo, se va a activar el RAS, el sistema nervioso simpático, lo cual me va a generar una activación del túbulo proximal, una retención ávida de sodio, y por lo tanto todo el sodio que se filtre yo lo voy a reabsorber y el sodio urinario que voy a tener va a ser bajo, ¿ya? Porque la mayoría se va a reabsorber y va a aparecer muy poco en el producto final. Por el contrario, situaciones en que aumentan el VEC me da a suprimir todo lo que es el RAS, el sistema neurosimpático, y se activan otros mecanismos neuromorales como los péptidos natriuréticos, como ANP, BNP, que me van a estimular la natriuresis y por lo tanto la excreción de sodio. Por lo tanto, el sodio urinario, que muy pocos usan, es una medición directa del estatus de volumen. ¿Ya? Súper importante. Ahora, el problema de esto es que va a depender harto de cómo esté el manejo del agua libre, como les mencioné recién. Eh, por ejemplo, podemos tener situaciones en que el paciente esté con un sodio urinario bajo, ¿ya? En el fondo que uno esté pensando que el paciente esté hipovolémico, ¿ya? Pero eso puede ser porque el paciente esté realmente euvolémico o hipervolémico incluso, pero tiene tanto volumen de orina que me diluye el sodio. Y al revés también. Y acá lo que nosotros podemos utilizar es la fracción excretada de sodio, que en el fondo considera en su fórmula algunas variables que eh, eh, anulan un poco este efecto de la dilución o concentración urinaria. Entonces, la fracción excretada de sodio, que aquí está la fórmula para poder calcularlo, esto también está en aplicaciones de teléfono o en computadores, necesitamos la concentración urinaria de sodio, la concentración urinaria de creatinina y su equivalente en plasma, la natremia y la creatinina plasmática. Esa es la fórmula. Sodio urinario partido por el sodio plasmático y eso dividido por el cociente entre la creatinina urinaria y la creatinina plasmática, eso se multiplica por 100. Y finalmente esto lo que hace es un poco estimar la función tubular que yo les mencioné al principio. Es decir, cómo está funcionando el túbulo proximal principalmente. Y esto tiene utilidad en la injuria renal aguda para el diagnóstico diferencial, en el sentido de que la premisa es que las células tubulares, ante una injuria renal de causa prerrenal, van a reabsorber todo el sodio, por lo tanto, la fracción excretada, es decir, de todo lo que se filtra, cuánto yo excreto, debería ser baja. O sea, de todo lo que se filtra, yo voy a eliminar muy poco porque todo lo estoy reabsorbiendo. Pero para eso requiere indemnidad del túbulo proximal. ¿Ya? De manera que en una situación de injuria renal con una fracción excretada de sodio alta, me va a orientar por ejemplo, que tenga una falla tubular y por eso el FENA va a estar alto. O sea, no están reabsorbiendo las células y ahí el FENA tiene utilidad en diferenciar las fallas prerrenales de la necrosis tubular aguda. Entre otras cosas, hay otros elementos clínicos para diferenciar estas dos situaciones. Obviamente está todo lo que es falla prerrenal, tenemos que tener alguna historia de pérdida de volumen, eso es anamnesis, o no necesariamente pérdida de volumen, sino que pacientes que tienen un volumen circulante efectivo disminuido. El volumen circulante efectivo es aquella parte del VEC que produce una perfusión real, una perfusión efectiva del parénquima renal. Podemos tener un paciente hipervolémico que está lleno de agua, lleno de sodio, pero que tiene un intravascular muy deficiente o está hipotenso, y eso no va a generar una perfusión renal. Ese paciente está hipervolémico, pero tiene un menor volumen circulante efectivo. Pero habitualmente lo que orienta o lo más frecuente es que haya pérdidas de volumen. El paciente además va a estar hipotenso o hipovolémico. Ayuda algún CREA alto, como conversamos recién. Ese evento urinario habitualmente va a estar normal. Y acá el FENA debería estar menos de 1%. ¿Ya?
La diferencia es la falla parenquimatosa, o que habitualmente tiene su forma como necrosis tubular aguda. Hay algún antecedente, algún tóxico o una hipotensión o un fenómeno renal mantenido. Tiene un bucle abajo, pueden haber ya cilindros epiteliales o granulosos, y el FENA va a estar alto. El FENA tiene algunas limitaciones, ¿ya? Puede estar alto sin que necesariamente, o sea, puede estar alto, más de 1%, incluso en una falla renal, pero si el paciente utilizó o está utilizando diuréticos, ¿ya? Como recuerda, los diuréticos lo que generan es natriuresis, de manera que, a pesar de estar con todos sus mecanismos efectores para estimular la reabsorción de sodio, si tengo un fármaco entre medio que me está estimulando la pérdida de sodio, el FENA va a salir alto igual, ¿ya? Y aquí cobra relevancia la fracción excretada de urea, que en el fondo básicamente lo mismo, es medir urea o nitrógeno ureico en sangre, en orina, y la creatinina en sangre y en orina también. Y es la misma fórmula. Y la verdad es que la urea no se afecta por diuréticos que actúan distal al túbulo proximal, ¿ya? A diferencia de furosemida, que eh, actúa en la gel. Y el corte es 35%, es decir, menos de 35% me orienta a una falla renal, y más de 35% a una falla parenquimatosa. Para ir finalizando, la verdad es que de gasometría arterial de estado ácido base voy a enseñar algunas cosas prácticas y más técnicas de lo que es los gases arteriales, pero estado ácido base la verdad es que es como para otro momento, algo un poco más denso. La gasometría arterial, los gases arteriales son un estudio que tiene sus ventajas porque permite analizar tres cosas importantes, ¿ya? El estado ventilatorio del paciente a través del CO2, con eso puedo ver si el paciente está hiperventilando o hipoventilando, el estado oxigenativo de la sangre con la presión arterial de oxígeno, y el estado ácido base a través de lo que es pH, bicarbonato y también el CO2. Esto se hace en una sangre arterial, a diferencia de los otros exámenes que son sangre venosa, ¿ya? Y eso hace que el proceso sea un poco más dificultoso, porque hay que ubicar la arteria radial habitualmente, la punción es dolorosa, después la punción hay que comprimir un rato, entonces es algo que toma tiempo, y uno lo entiende después cuando la enfermera te reclama que por qué pide tanto gas arterial, ¿ya? Pero la verdad es que sí, es más dificultoso que la sangre venosa, y ahí viene también cuando uno utiliza gasometría arterial versus venosa, que está en la siguiente diapositiva. Estos miden directamente la concentración de hidrogeniones, y a través de eso se calcula todo lo que es logaritmo y da el pH, la presión arterial de oxígeno, la presión parcial de CO2 y la saturación arterial de oxígeno. ¿Ya? La verdad es que lo que es bicarbonato y todo lo que es exceso de base son cálculos indirectos, son misiones indirectas, a través de cálculos y no de misión directa de lo que es la concentración de bicarbonato, por ejemplo. Se utilizan las jeringas con heparina, van en los tubos habituales de muestra de sangre, y bueno, se puede obtener de cualquier arteria, habitualmente la arteria radial, pero puede ser femoral o humeral también, ¿ya? Es importante consignar la fracción inspirada de oxígeno también, ¿ya? Eso viene en la siguiente diapositiva. Es importante la evaluación de patología aguda, respiratoria, patología respiratoria aguda y crónica. Recordar que el diagnóstico de insuficiencia respiratoria es un diagnóstico gasométrico en estricto rigor. Uno puede ver a un paciente con falla respiratoria desde el punto de vista clínico, pero en estricto rigor el diagnóstico es gasométrico. Y la presión arterial de oxígeno en sangre normal es de 80 a 100 milímetros de mercurio. En cuanto a la hipoxemia, acá tenemos esta famosa gráfica de la curva de disociación de la hemoglobina, donde nosotros con la gasometría arterial, la presión arterial de oxígeno, vamos a definir que si el paciente es hipoxémico o no, ¿ya? Generalmente hablamos de hipoxemia leve con menos de 80 milímetros de mercurio, de una hipoxemia moderada, cuanto menos de 60, y eso más o menos se correlaciona con una saturación periférica arterial, una saturación periférica de oxígeno de 90 a 86%.
Y hablamos de una hipoxemia severa, cuando es menos de 40%, y eso habitualmente se condice con una saturación de 86%. Hablamos de insuficiencia respiratoria cuando la presión arterial de oxígeno es menos de 60 mililitros de mercurio. Eso hay que saberlo. Y otros indicadores para también estimar la hipoxemia es la relación presión arterial de oxígeno con la fracción inspirada de oxígeno, que es la famosa PAFI que está ahora con todo esto del COVID-19 tan de moda. Eh, Eso la verdad es que es otra forma de evaluar si el paciente hipoxémico o no en relación a cuánto oxígeno le estoy aportando. Por ejemplo, si un paciente tiene una presión arterial de oxígeno de 90, no es lo mismo tener esos 90 con una FiO2 ambiental de 21% que tener 90 con 60% de FiO2. O sea, claramente hay un pulmón que es más eficiente que otro. Por lo tanto, la PAFI también es una manera de evaluar el grado de hipoxemia. La PAFI normal es más de 300, no va con valor porque es un número absoluto. Y eso también sirve para clasificar en términos de severidad del distrés respiratorio. El distrés respiratorio es una causa de hipoxemia que tiene particularidades bien específicas desde el punto de vista clínico, como que tenga un compromiso pulmonar bilateral, que no sea por insuficiencia cardíaca, entre otras cosas. Y eso, la PAFI me permite clasificar el distrés leve, moderado, severo. Ya distrés leve menos de 300, moderado menos 200 y menos de 100 de PAFI, un distrés severo. ¿Ya? Esto está muy en boga ahora, insisto, con todo lo de la pandemia, la necesidad de ventilación mecánica, quién va a ventilación, y eso lo hacemos con PAFI. Cuanto a los gases venosos, la verdad es que, bueno, la diferencia con la arterial es que obviamente la muestra es mucho más fácil de obtener, pero tienden a tener un menor pH y mayor CO2 en relación a la sangre arterial, y eso se debe a que la sangre venosa tiene más CO2 producto del paso por los capilares y la generación de CO2. ¿Ya? Deberían, más o menos lo que se escribe es que tienen 5 milímetros de mercurio más de CO2 que en la sangre. ¿Ya? No tiene ninguna utilidad en evaluar función oxigenativa. Eso lo hacemos con gas arterial, con la presión arterial de oxígeno. ¿Ya? De manera que la utilidad del gas venoso es para evaluar estados y bases, pH, bicarbonato. También el CO2 va a estar un poco más, el pH y el CO2 discretamente distintos, pero por ejemplo para el seguimiento son bastante útiles. De manera que si yo tengo un paciente que tiene sospecha de acidosis metabólica, no necesariamente tengo que pedirle una gasometría arterial. Sería lo correcto, ¿ya? Pero la verdad es que, como les mencioné, lo complicado es obtener la muestra. Y si uno le va a estar controlando las 2 horas, las 3 horas, o sea, la verdad que dicen que duele, pinchazo arterial, se pueden formar hematomas, el sitio de punción se agota, por así decirlo. Entonces ahí es mejor ir tomando con gas venoso, que una punción venosa. Bueno, y para finalizar esto, un resumen de lo que ha sido ACE, para recordarlo básicamente, no del objetivo, que el pH normal está entre 7,35 y 7,45. Hablamos de acidemia con un pH menos 7,35 y alcalemia con un pH más de 7,45. La presión arterial de CO2 va entre 35 y 45. Eso nos habla de cómo está la ventilación del paciente. Si el paciente está hipoventilando, el CO2 va a estar alto. Si está hiperventilando, el CO2 va a estar bajo. Eso también me puede orientar a algún componente respiratorio de un trastorno ácido base. ¿Ya? Cuando un paciente hipoventila y retiene CO2, ese CO2 va a acidificar la sangre y va a generar acidemia. De manera que podría ser una acidosis respiratoria la causa, por ejemplo. El bicarbonato normal es 24 menos 2, 22 a 26 miligramos por litro. Y sus alteraciones habitualmente orientan a un componente metabólico. Luego de eso, lo que uno tiene que hacer es evaluar las compensaciones, las compensaciones respiratorias a trastornos metabólicos y viceversa. Y el último paso es ya fórmulas adicionales que son más engorrosas, como el anion gap, el gap urinario, el gap osmolar, la relación delta-delta, que eso está en otra clase. Recordar los trastornos, las compensaciones respiratorias, las alteraciones metabólicas,
la presión arterial de CO2 debería disminuir 1.2 mililitros de mercurio por cada 1 milicalente que disminuye el bicarbonato. Y en caso de alcalosis metabólica, donde aumenta el bicarbonato, el CO2 debería aumentar 0.5, 0.7 mililitros de mercurio por cada 1 milicalente que aumenta el bicarbonato. Y para finalizar, la verdad es que estudios de imágenes son de utilidad en lo que es nefrología para el estudio de la falla renal, para poder diferenciar si la falla renal es aguda o crónica. Eso es una pregunta habitual en la práctica clínica. Llega un paciente con una creatinina en 6, no hay ningún antecedente, o viene de otro hospital, no tiene ficha antigua. No sabemos si esto es un estadio terminal de una enfermedad renal crónica o tiene una enfermedad, una disfuria renal aguda. Y ahí viene todo lo que es apoyarse en anamnesis, si tiene enfermedades crónicas de riesgo de generar enfermedad renal, si ha tenido pérdida de volumen, si el paciente tiene algún descompensante infeccioso, lo más frecuente es que haya algo de agudo también. Pero ahí fundamentalmente uno se apoya en las imágenes para ver cómo se ve la arquitectura renal, si tiene signos o no de daño renal crónico. Podría entrar también en la etiología de la enfermedad renal crónica. Por ejemplo, si el paciente es monorreno, eso lo más frecuente, o sea, eso lo más probable es que sea la causa de su deterioro progresivo de la función renal. Ya, si tiene cálculos, si tiene litiasis obstructiva o una litiasis renal grande que me reemplaza el parénquima renal normal por tejido litiásico, eso también me va a ayudar a orientar la causa. Y también tienen su rol en estudiar o descartar o confirmar etiologías porrenales de disjuria renal. La ecografía renal es fundamental, puede ser ecografía renal normal o con Doppler, ¿ya? Esto lo primero que nos da es el número de riñones, eso suena como básico, pero si el paciente tiene un solo riñón, eso lo hace más propenso a una enfermedad renal. Por lo tanto, lo primero es confirmar que tiene dos riñones, que estén bien ubicados, una localización normal renal también genera mayor predisposición a enfermedad renal crónica. Eh, Cómo está la forma ecográfica, en el fondo que no sea lisa, que no tenga irregularidades, que son hallazgos que más orientan a enfermedad renal crónica. El tamaño renal, si tiene un tamaño renal disminuido, un riñón atrófico, eso también es más compatible con enfermedad renal crónica. Un punto importante es la diferencia corteza-médula, es decir, algo que se llama de diferenciación corticomedular o senoparenquimatosa. En el fondo es que en la ecografía se diferencia claramente la imagen lo que es la corteza de la médula. Cuando hay enfermedad renal crónica y los riñones se llenan de cicatrices, eh, se pierde esta diferenciación y se ve como un solo, no se logran diferenciar estas dos regiones. La ecogenicidad del parénquima es lo mismo, ¿no? Un riñón atrófico con daño genera mayores ecos y por lo tanto la imagen se ve más blanco, más ecogénico y se ve más ecogénico que el hígado incluso. Por ejemplo, el riñón del lado derecho que está pegado al hígado, vemos que el riñón está más brillante que el hígado. Eso orienta igual a la enfermedad renal crónica. Puede haber la vía urinaria alta, que no hay obstrucción, o sea, con signo indirecto, obstrucción alta a nivel ureteral o piel caliciar. Y la ecografía con Doppler, la verdad es que el Doppler lo que le aporta a todos los anteriores es que evalúa la permeabilidad vascular, tanto arteria y vena, la resistencia vascular. Eso tiene utilidad en lo que es estudio de factores vasculares de enfermedad renal crónica, enfermedad renovascular, estenosis arteria renal, esas cosas. Eso es un poco más específico. Aquí vemos una ecografía renal normal donde vemos un riñón derecho, el hígado, acá vemos el riñón y acá lo que les mencionaba, se ve claramente estas dos zonas claramente diferenciadas, la corteza que se ve más negro y la médula renal que es lo que está más blanco. Y el parénquima de la corteza tiene una ecogenicidad muy similar a la del hígado. Esta otra ecografía donde se ve un riñón ya, esto es el riñón, se ve una arquitectura un poco más deforme, bueno, la calidad de la imagen es más mala igual, pero no se ve claramente diferente estas dos zonas de corteza y médula, por lo tanto hay una pérdida de esta diferencia córtico-medular, ¿ya? Y está más blanco. Esto orienta ya a un riñón con daño crónico. Luego es la ecografía vesicoprostática,
que su fin es evaluar la vía urinaria baja, principalmente en hombres, donde la patología prostática de adenoma de próstata es una causa frecuente de uropatía obstructiva, y la uropatía obstructiva puede generar falla renal. De hecho, si es muy grande y comprime toda la uretra, puede generar retención de orina, aumento de la presión dentro de la urinaria, esa presión se transmite hacia retrógrado, se transmite hacia el espacio urinario al comienzo de la vía urinaria, y eso aumento de la presión se puede oponer a la presión de filtración o la presión hidrostática, y por lo tanto me puede llevar la presión neta de filtración glomerular a cero incluso. ¿Ya? Y algo importante es medir el residuo postmiccional. Eso lo aporta este examen, que en el fondo es ver si el paciente después de orinar se queda con orina o no, y eso me habla que el paciente de alguna manera está obstruido, y eso puede contribuir a la injuria renal o explicarlo incluso. Que hay una ecografía con obstrucción alta, en el fondo lo que se ve es una dilatación completa del sistema tubular pielocaliciar a nivel renal, eh, y eso tiene también grado de severidad. Y esto me orienta a que el paciente tiene una patología obstructiva, y eso me está generando la falla renal. Por ejemplo, acá una hidronefrosis severa, donde se ve todo dilatado, donde es tanta la obstrucción y la presión que se comprime incluso el parénquima y me lo puede ir atrofiando con el tiempo. Entonces, esto en el fondo es utilidad para ver que el paciente, la causa de su falla renal no sea renal. El Pilotac es un examen, es un escáner que es sin contraste, por definición es sin contraste, a nivel abdominal, que a diferencia del TAC de abdomen y pelvis, en el fondo del mismo examen, solamente que este tiene cortes mucho más finos y más seguidos. ¿Ya? Y la finalidad del Pilotac es estudiar si el paciente tiene litiasis de la vía urinaria, tanto renal como ureteral, vesical, uretral. ¿Ya? Y esto de los cortes bien seguidos son porque los cálculos pueden ser tan pequeños que si lo hacemos un TAC de abdomen, puede que se salte justo a la zona que está el cálculo, pues son cortes como más distanciados, por así decirlo. ¿Ya? El Urotac es un escáner, pero que es con contraste y tiene 3 fases, y que se diferencia también del TAC de abdomen y pelvis con contraste, porque tiene estas fases tiene una fase sin contraste, tiene una fase de contraste arterial, ya, para ver la perfusión renal, y después tiene una fase de eliminación, un corte donde ya el rayo contraste se va eliminando. Por ejemplo, en esta imagen donde vemos dibujado acá todo el sistema urinario, y vemos que no hay ningún defecto de eliminación. El Urotac, la verdad es que se utiliza poco en nefrología, tiene que ver más con el estudio de la hematuria de causa urológica, para ver que no haya lesiones tumorales, un defecto de perfusión o de eliminación del contraste. Es más lo usan más los urólogos, de todas maneras. Eso es la clase. No sé si tienen alguna consulta. ¿Preguntas? ¿Dudas? Parece que no, doctor. ¿No? Perfecto. Ya pues, que les vaya bien, cuídense harto. Estamos en contacto. Cualquier duda me la pueden hacer llegar a través de Alejandra, no hay ningún problema. Ya, doctor, muchas gracias. Ya, Gracias, doctor. que estén Bien. bien. Chao, chao. Gracias. Chao, doctor. Gracias.